Bienvenidos a Una Raza contra el Viento. Hoy un nuevo programa de La Voz de los que no se callan. Cuando venía esta semana pensando de qué íbamos a hablar y a qué invitado íbamos a traer, se me venían un montón de recuerdos de la infancia, de la adolescencia. Y si hay una persona que siempre tiene mucho para hablar y para contar, es mi amigo Facundo Blanco. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Facu? ¿Cómo va, querido? Un gusto, un placer. Un lugar en donde hemos vivido muchas cosas. Y muchos años. ¿Cómo pasa el tiempo? Vos llegaste acá hace como 15 o más, ¿no? A los 9, sí. Te dejamos entrar. Hay un poco más de escanas, un poco más de experiencia, dijiste. ¿Lo decís por vos o...? Y por los dos, por los dos. Está muy bien. ¿Cómo estás, Facu? ¿Cómo te trata la vida? Todo bien, contento. Contento de que pienses que tengo mucho para hablar. Es que siempre tenés algo para decir y hay que charlar. Contento de verdad, Tommy, por estar acá con vos. La verdad que me gusta lo que venís haciendo. Aunque creas que te hago bromas, estoy muy contento de ver lo que estás haciendo y cómo vas creciendo. Aparte es algo que lo pensamos, creo que etapa pandémica o antes, dijimos alguna vez tenemos que hacer un podcast juntos. Sí. Bueno, estamos acá después de 3 años y un poco más. El primero de muchos, capaz. Amén, si Dios quiere. Facu, ya vamos a llegar un poco al tema de la actualidad, pero contame un poco de tu infancia. Vamos de lo más profundo. Desde que nací, digamos, desde que no había nacido, más o menos. Sí, desde donde vos quieras desde los arrancar. Inicios. Bueno, vos querés que te cuente que nací con algún temita, varios, pero puntualmente nada. Yo nací con síndrome de mielomeningocele. Es una de los tipos de médula espinal bífida, ¿no? Es el tuito por donde va la médula espinal, digamos, tiene una mala formación, está como sobresalido y tiene como una ranurita, por explicarlo medio en criollo, en donde todo el líquido, sale, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Obviamente que es súper peligroso y que tiene un montón de complejidades, ¿no? En cuanto a la forma en la que vivís o en la que nacés. Ni bien nacés te tienen que operar, tienen que agarrar eso que está como sobresalido y metértelo para adentro, ¿no? Con un montón de riesgos que eso implica y lleva, ¿no? Entonces, bueno, a las pocas horas de haber nacido, afronté la primera cirugía. Y bueno, gracias a Dios, ¿no? En esa primera instancia ya todo se acomodó para bien en el sentido de cómo suelen quedar las personas o los chicos que les toca pasar por eso, ¿no? O sea, ese tipo de enfermedad o ese síndrome te trae muchas complejidades en cuanto a tu parte motriz, a cómo podés llegar a quedar y por ahí caminás, pero con cierta discapacidad o con ciertos problemas. Tenés problemas también en cuanto a lo que es la cabeza, ¿no? Y el tamaño de la cabeza que te crece de una manera que a veces te tienen que poner una válvula para regular eso. Problemas urológicos, de vejigas y otras tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, nada, así empezó la vida, digamos. Heavy desde el arranque. Para no aburrir. No, pero hablando un poco en serio, sí. O sea, es heavy, es peligroso. Es una operación bastante compleja porque, digo, para alguno que esté escuchando que sabe un poco más de medicina que nosotros, imagínate que te tienen que meter algo para adentro, más o menos a presión, que es bastante básico para que vos vivas, ¿no? Entonces, bueno, y después todo eso empieza a crecer. No es que queda en ese tamaño de bebé chiquito que vos sos. Entonces a futuro también te puede traer complejidades en cuanto a tu sistema nervioso, cómo se desarrolla todo eso, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo en mi caso, gracias a Dios, si bien era una situación bastante compleja, no tuve que atravesar ni por la válvula en la cabeza, no tuve problemas de motricidad, digamos, y tan solo, bueno, alguna secuela en cuanto a mi parte urológica, ¿no?
dificultad para poder orinar, o no poder orinar básicamente, ¿no? Entonces, bueno, con el correr de los años tuvimos que recurrir a usar sonda, pero por todo el resto podríamos decir que 10 puntos, ¿no? ¿Y cómo la llevabas en la infancia esto de tener que utilizar las ondas? Difícil. Como todo, mientras sos chico y sos niño, tu cabeza funciona como niño, pero cuando empezás a razonar un poco más las cosas, empezás a notar ciertas complejidades en cuanto a la forma de desarrollarte, de sociabilizar, de todo, ¿no? Imagínate vos que una persona más o menos irá 5, 6, 7 veces a orinar por día, si no es más, ¿no? En mi caso no había forma de hacerlo, entonces esa misma cantidad de veces era utilizar la sonda. Entonces, a medida que vas creciendo y que tu vida empieza a desarrollarse y tenés que ir al colegio y tenés que hacer determinadas actividades, tenés que tener eso en cuenta. Y cuando sos niño también, digo, todos lo hemos pasado. La burla está ahí nomás. Inconscientemente, no es que lo hacen. Nadie creo que de niño lo hace a propósito. Y tampoco uno quiere contar por qué vas al baño, a tal baño, o de tal forma, con una bolsa o sin bolsa, llevas tus cosas. Entonces, bueno, nada, para mí era un tema, digo, ¿era un milagro de Dios mi vida? Ponele que sí, porque al lado de otras personas, de otros chicos, yo estaba pudiendo caminar, estaba pudiendo correr, hacer actividad física, lo que quisiera, mi cabeza funcionaba bien, mi parte motriz estaba a 10 puntos, pero bueno, había algo ahí que era molesto y a medida que pasaban los años cada vez más. Y a partir de ahí, en la etapa de la adolescencia. Antes de llegar a la adolescencia, en realidad, a los 10 años más o menos, sí, 10, en realidad a los 9, mis viejos dieron con un médico, en esto que te contaba de buscar una mejoría, buscar mejorar mi calidad de vida, buscar solucionar ese problema que se empezaba a tornar bastante complejo para mí. Digo, hoy pensándolo con otra mente, con otra cabeza, si hubiera tenido que ser eso toda la vida, al lado de lo que hubiera sido o al lado de lo que fue la vida para otras personas que nacieron con esa misma enfermedad, la realidad es que no era mucho. Pero para uno a esa edad es un montón. Y afrontar la adolescencia creo que hubiera sido súper duro, ¿no? Entonces, bueno, te decía, a los 10 años más o menos, 9, 10 años, mis viejos dan con un médico, un neurocirujano, todo una forma bastante loca, digo, contactos de familiares, un neurocirujano que vivía en Israel y venía acá a la Argentina, a Rosario, a dar un congreso. De Israel se venía. Sí, él es de allá. Y venía a dar un congreso acá a Rosario, a participar de un congreso en Rosario. Cuando mis viejos logran ese contacto, le empiezan a escribir mails y demás. Recién empezaba, ¿no? Año 2000, fines del 99, principio del 2000. O sea, recién empezaba a surgir los emails y la internet. Y, te estás revelando un poco la edad. Todo eso, sí, pero como no los aparento y los llevo bien, no pasa nada. Y bueno, en esa ida y vuelta de esos primeros contactos, este doctor los invita a ir a verlo y que me llevasen a mí al hotel donde iba a estar hospedado y donde iba a estar alojado esos pocos días que iba a estar acá en Rosario. Así que bueno, nada, fuimos, obviamente. Yo no entendía mucho, 9 años, o sea, vas a ver a un médico para que te cure, básicamente, ese es el razonamiento, no entra otro tipo de posibilidad. O sea, vos cuando vas al médico a los 9 años para que te cure. No lo entendés o no lo concebís de otra manera. Y vamos a quedarnos con eso, porque después creo que va a estar bueno poder hacer alguna referencia de eso, ¿no? De esa mentalidad de niño, del razonamiento simple. Y cuando llegamos,
allá. Tuvimos que esperarlo mucho tiempo, mucho. Me acuerdo que mis viejos un poco empezaban a desesperar de si realmente nos iba a atender, si no nos iba a atender. Nos encontramos con que había montones de gente que habían ido a como verlo. Y no solo eso, las criaturas estaban todas peor que yo, digo, con estados bastante más críticos. ¿Eran de la misma enfermedad o de otras? Creo que la mayoría era lo mismo, pero digo, todo muy similar, todo con algún síndrome muy parecido, si no era lo mismo. Pasa que, como te decía, o sea, la complejidad o las consecuencias que tiene cada persona es de cada persona. O sea, hay personas, como en mi caso, que estaban bastante bien y hay otras que están prácticamente postradas, que bueno, no pueden caminar directamente, ¿no? Y en el medio hay un abanico de posibilidades bastante diverso. Entonces, bueno, mis viejos empezaron a desesperar un poco. Y creo que estuvimos a 2 minutos de irnos. No me lo acuerdo, pero hace poco repasando la historia con ellos, mi mamá me lo contaba, ¿no? Empezás a evaluar y decís, bueno, ¿por qué entre tanta gente te va a terminar atendiendo a vos? Habiendo personas encima en condiciones que estaban peor, la verdad. Cuestión, de algún modo o de alguna forma, nos terminó atendiendo, nos terminó recibiendo. El médico me acuerdo que hizo cosas muy sencillas, me hizo sacarme las zapatillas, me hizo caminar de un lado al otro, levantar los pies, bajar los pies, qué sé yo. Cuestión que nos dimos cuenta, digo, lo que fuimos a buscar como una mejora, él se dio cuenta enseguida que yo estaba teniendo un problema en cuanto a mi motricidad. Es decir, a mí no se me movían los dedos del pie, por ejemplo. Cuando vos querés abrir y cerrar los dedos, bueno, los 4 dedos, sacando el dedo más grande o el dedo gordo, por decirlo de alguna forma, no se cerraban. Eso vos no te habías dado cuenta. No, y mis viejos tampoco. Ni los médicos que me controlaban acá, evidentemente tampoco. Nos dimos cuenta ahí. Y bueno, nada. Fue como un shock. Obviamente, yo toda la parte en la que el médico habló con mis viejos y les contó la situación y todos los riesgos y más, obviamente no participé, no estuve. Pero básicamente, para hacerlo corto, les dijo que me tenía que, o que les sugería operarme, revisarme, porque ahí había algo de todo eso, viste, que te comenté, que a medida que vas creciendo pueden aparecer complejidades, porque no deja de ser todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, la médula espinal y demás, que está ahí, latente, ¿no? Evidentemente había algo que empezaba a no funcionar del todo bien, con riesgo de que eso avanzara y que pudiera hasta quedarme paralítico, básicamente, ¿no? Perder la movilidad en las piernas, en los brazos. Bueno, imagínate que, digo, habíamos ido a buscar una mejora y pasamos a encontrar un problema, pero al mismo tiempo, no sé si una solución, pero una esperanza de que él me podía operar en Israel más o menos a fin de ese año, del año 2000. Bastante complicado también. Una familia de clase media, media baja, de personas no profesionales, laburantes y demás, juntar lo que en ese momento eran, creo, $50.000 para la operación, más los viajes, más la estadía de un mes mínimo allá, era imposible. O sea, la verdad es esa, era imposible. Imagínate que es el valor de una propiedad prácticamente. O sea, entonces, bueno, había una esperanza, había un problema y había un desafío en el medio, ¿no? O un imposible. Porque la realidad es esa, de vuelta. Nunca faltó nada, pero siempre estábamos con lo justo. Salir a buscar ese dinero y conseguir todo lo necesario era un tema. Así que bueno, nada, se afrontó ese año. Obviamente las cosas empezaron a aparecer, a fluir. Mis viejos movieron cielo y tierra, ¿no? para poder conseguir donaciones. Recurrieron obviamente a los diferentes niveles de gobierno nacional, gobierno de provincia, gobierno municipal en ese entonces, de donde vivíamos, de Vicente López, familia, amigos, iglesia,
demás, y de alguna manera u otra, te lo cuento muy fácil, pero imagínate que estábamos en marzo, esto tenía que ser más o menos en noviembre, teníamos en el medio 7, 8 meses, no más, en realidad menos, pero para conseguir y para ir haciendo los pagos y Sí, las cosas, ¿no? trámites, todo. Es un tema. Exactamente. Así que bueno, empezaron a aparecer las cosas. A través de la iglesia en ese entonces, se consiguió por intermedio de una iglesia allá, gente que nos iba a hospedar, que nos iba a dar alojamiento en sus casas, claramente, a través de una comunidad cristiana que había allá, que eran de personas latinas, que estaban ahí ya hacía tiempo. Se consiguió la donación de los pasajes de avión a través de empresas también, de una persona de la iglesia que trabajaba en unas empresas de aerolíneas. O sea que se fue dando todo milagrosamente, si lo podemos decir de una manera. Fue apareciendo de una manera, sí, milagrosa, de una manera que uno no controla claramente. No hizo falta salir a robar. No, nadie robó nada. No, al menos que no que yo me haya enterado. A menos que recuerdes. Claro. No, y se participó, obviamente, en los círculos de cada uno. La iglesia en su momento participó un montón, a través de donaciones y demás, la gente, el cuerpo de la iglesia. Y bueno, a través del gobierno del municipio de Vicente López en ese entonces se consiguió la donación para la mayor parte de lo que era el costo de la cirugía. Pero digo, son todas cosas que fueron sí, pero podrían haber sido no son cosas fáciles, digo, no es algo que vos puedas conseguir un pasaje a Europa, a Israel. Digo Europa porque fuimos a Europa y de ahí fuimos a Israel. No son cosas que vos consigas, un contacto que tengas que te hospede, digamos. No estás hablando de ir acá a la costa y conseguir, bueno, te quedas unos días y ni hablar la plata de la cirugía, ¿no? ¿En tu cabeza tomabas dimensión de todo No, esto? definitivamente ¿O era, no. me voy de viaje a Europa y a Israel? No, el razonamiento, de vuelta, 9 años. O sea, el razonamiento era muy sencillo. Bueno, sí, mis viejos se están ocupando, las cosas aparecen y voy a viajar, me voy a operar y voy a estar bien. El razonamiento de nene. No había posibilidad de que algo salga mal, digamos, en tu cabeza. En mi cabeza no, en mi cabeza lo único que había era, a mí ni siquiera me importaba que los dedos no se movieran, o sea, yo quería ir allá, que me operen y poder hacer pis como mis compañeros y dejar de ir de oculto al baño para hacer lo que tenía que hacer, ¿me entendés? O sea, ese era mi único pensamiento y yo estaba muy en eso, ¿no? Ilusionado, convencido de que eso iba a pasar, de que eso iba a ser, pero de vuelta, o sea, si en vez de estar sentado yo acá estuviera mi papá o mi mamá, ellos te podrían contar lo que fue la peripecia, porque no es que voy a golpear la municipalidad o voy a golpear una aerolínea, una empresa, y no fue así, no fue tan lineal, no fue que en el primer momento consiguieron, digo, en el medio pasaron un montón de cosas, faltando pocos días perdimos los documentos, hubo un montón de cosas en el medio, un montón de luchas y también hubo un montón de cosas que aparecieron milagrosamente, sí, sin duda. Entonces, bueno, nada, yo estaba con mi cabeza de 9 años, o sea, que hoy lo razonás y a veces digo y pienso y digo, bueno, menos mal que tenía 9 años y no entendía mucho. Menos mal que lo viví con esa mentalidad de niño, ¿no? Porque la realidad es que, digo, además de todo esto, el riesgo de vida era importante, o sea, había riesgo de vida, o sea, había riesgo de que yo o no volviera o pudiera volver muerto, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, o poder volver peor también, digo, pero volver, no sé. No, la operación salió mal, cuando tocamos el sistema nervioso, no fue como esperábamos y sí, bueno, claro, había un riesgo muy grande, ¿no? Estas operaciones pueden quedar igual, pueden salir muy bien o pueden salir muy mal. Y bueno, contame un poco ahora sí lo que fue esa operación, ese viaje a Israel. De vuelta, ¿no? Desde poniéndome en ese nene de 9 años,
o 10 años ya, porque yo cumplí justito 10 años unos días antes de viajar. Lo importante fue que ese año Boca ganó la Libertadores. Perdiste muchas después, pero Sí, pero vi más que vos, seguro. seguro, eso no hay duda. Y vas a ver más que yo también. Pero nada, la mentalidad de nene me decía, digo, no sé si cambió mucho esa mentalidad hoy, pero No sé si quiero que cambie tampoco. O me esfuerzo poco, o me esfuerzo mucho, mejor dicho, para que algunas cosas recuperarla y que no cambie. Pero después hablamos, si querés, un poco más de eso. Pero sí, tengo que situarme sí o sí en esa criatura de 9 años que lo afrontaba, que no tomaba dimensión de esa locura, ¿no? De que no tuvo la dimensión tampoco de lo que vivieron los padres y de lo que vivieron los familiares. Digo, no te estoy contando muchas cosas por cuestiones de tiempo y de todo demás, pero también hubo mucha... Hoy viendo el resultado, suena también injusto decirlo, pero fue una lucha grande también. Tal vez valió la pena, tal vez, digo, hubo una respuesta a eso, pero los que pusieron ahí un poco el pecho, que fueron mis viejos, tuvieron una lucha bastante grande que no empezó en ese momento, empezó cuando yo nací, ¿no? No, es un hijo, pero es un problema. Que tu hijo nazca con esto es un problema. O sea. Entonces, bueno, ellos son los que, en ese sentido, digo, yo puse el cuerpo, pero alguien puso el pecho y fue para adelante, ¿no? Y bueno, el viaje sí consistía en un mes allá. ¿Por qué? Porque llegaba, a los 3-4 días me hacían todos los chequeos previos a una cirugía. Entraba a cirugía y después tenía que quedarme un mes de posoperatorio allá, tirado boca abajo durante un mes. No iba a poder caminar, no iba a poder hacer nada, más que estar tirado. Sí, en ese mes, en realidad recomendaban un poco más, pero bueno, por cuestiones de costos no había mucho más. O sea, era hacerlo y después volver y seguimos acá, nos mandamos mails y vemos qué hacemos, porque o sea, alcanzaba para lo justo y necesario, y que fue un montón, ¿no? Pero bueno, nada, fuimos. Como te digo, yo siempre en esa mentalidad de, bueno, me voy a subir a un avión por primera vez, porque era la primera vez que me subí a un avión. Ni hablar, ¿no? Obviamente la primera vez que salí al país. Y bueno, nada, o sea, lo viví desde esa forma, ¿no? De mis compañeros haciéndome cartas el último día que fui a clases, de la familia acompañándote al aeropuerto. Así tomar esa dimensión de hoy poniéndome en este lugar, decir, che, pero este pibe capaz que... O sea, capaz que vuelve, capaz que no vuelve, capaz que vuelve peor. vos te sentías un rockstar, pero capaz te estaban despidiendo. Y hoy viéndolo desde algún otro lado, decís, y no sé qué estaba en la cabeza de los demás. La tuya eras un rockstar, decía, te saludaban todos, te despedían en el aeropuerto. De vuelta, no te voy a decir que era fe, porque si te digo que era fe, posiblemente lo era la fe del niño, ¿no? La fe del niño de la que Habla Jesús. creo que habla Jesús cuando justamente hace referencia a los niños. Esa fe que no razona, que no está contaminada por el vivir, por la vida que llevamos, ¿no? El mundo que nos rodea, y que te hace estar plenamente confiado, plenamente como que no ves dónde va a fallar. Entonces yo lo vivía de esa forma. Para mí era, me voy de viaje. ¿Qué sé yo? No sé, no te voy a mentir. Igual llegamos allá, ya como que, bueno, todo medio tétrico, el viaje 3 millones de horas. Y cuando llegamos, bueno, otra cultura, otro país totalmente distinto. Ir a vivir a la casa de personas que no conoces, que también era un montón, ¿no? Y bueno, empezó una lucha ahí, creo, bastante fuerte también, ¿no? Hasta que llegó el día. Un día antes, creo, hice un pico de fiebre tremendo, donde parecía que iban a tener que postergar la operación, porque obviamente si tenés fiebre no te pueden operar, algo tenés. Así que, bueno, eso pasó. El médico me vio, nos recibió en su casa, habló con mis viejos. Pasó algo muy loco, en donde el médico soñó la operación que... Soñó cómo me iba a operar, básicamente. O cómo me tenía que operar. O sea, él
tuve un sueño. Tuve un sueño loco a 2 días de operarme. Y bueno, nada. O sea, si vos si me vieras la cicatriz que tengo más o menos a la altura de la columna, que no la vamos a mostrar, no hoy, no vamos a hacer ese show, pues lo podemos dejar para otro momento. Encontrarías que tengo algo medio raro, ¿no? Que tengo una cicatriz que de pronto se va 2-3 centímetros para arriba. Cuando se van en esos 2-3 centímetros para arriba es donde él encuentra el problema real que yo estaba teniendo. Y él lo había soñado la noche anterior. Él tuvo un sueño de cómo tenía que operar, sí. Y encuentra todo el sistema nervioso anudado. La próxima traemos un médico para que... Lo podemos traer de Israel, sí, si querés. Sí. Lo sacamos vivo. ¿Cómo te llevas cómo va con el inglés? Empecé a practicar. Le hablamos en hebreo. Very difficult. Le hablamos en hebreo. Le hablamos en hebreo. Bueno, y ahí encuentra el verdadero lío, ¿no? Todo tu sistema nervioso. Los nervios, para tratar de ejemplificar un poco, son más o menos como, ¿viste la cola de caballo? Así como pelitos bien finitos y demás. Bueno, a ese nivel, todo anudado. Entre los cuales están todas tus funciones vitales de tu cuerpo, ¿no? Tener que afrontar eso, tener que agarrar, separar, es un riesgo. Es una cirugía que duró 13 horas, si no me equivoco, no sé si un poquito más. Y bueno, ahí estaba el gran problema de todo, ¿no? Vamos a avanzar un poco en la historia. Todo salió bien. Él logró separar esos nervios. Según él, todo iba a estar bien y que yo iba a tener que empezar a notar cambios con el correr de los días, las semanas, los meses y demás, ¿no? El postoperatorio fue muy difícil, ahí sí empecé a sufrir. Contame un poco de eso, Diego. Estar un mes sin poder moverte, sin hacer nada. Imagínate un colchoncito, una colchoneta en el piso y tirado ahí. Y comías ahí y dormías ahí, jugabas ahí y todo ahí. No podías ponerte boca arriba, no podías girar y mirar para arriba, no podías porque no podías apoyar esa parte. ¿Y cómo comías? ¿Tipo no boca abajo? Sí. No te voy a decir que como un perro, pero sí, más o menos. ¿Y para ir al baño, cómo hacías? ¿Querés que me tire acá y te mueres? ¿No? Para ir al baño era el único momento en el que te podías parar. Me podía parar, sí, pero no podía pasar mucho tiempo parado, ni sentarme, ni nada. ¿Cómo me bañaba? Pues no estuve sin bañarme un mes. Me ponía acostado en 2 sillas y me bañaban. Básicamente de esa forma. Facu, pero tu cabeza, ¿te acordás qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Y un mes sin poder hacer nada es muy difícil. Yo me quería parar y salí corriendo. Ya estamos, volvemos. Basta, ¿para qué un mes acá si ya... Ya me operaron. Claro. De vuelta, volvemos a los 9 años. No, pero hablando en serio, sí, fue difícil. Fue duro, fue... Para soportarme, claramente, fue complejo. Y bueno, todavía no... En ese periodo de recuperación tampoco podíamos saber muy bien a ver si hay garantía de esto, ¿qué onda? ¿Me volvés a abrir y lo arreglamos? ¿Cómo hacemos si no quedaron las cosas bien? Pero bueno, pongámosle un poquito de humor. A los días de estar así, yo sentí ganas de ir al baño. Las ganas de ir al baño las tenía siempre. Básicamente que cuando quería orinar no podía. Necesitaba de la ayuda de la sonda. Y sentí ganas de ir al baño. Me llevaron al baño. Y empecé a orinar con fuerza. Todavía en el postoperatorio. Sí, a los días de la cirugía. Y obviamente nos quedamos todos como, ¿qué onda este? Está haciendo pis por su cuenta. No es que pude vaciar mi vejiga entera en ese momento. Tuve que hacer una fuerza pero era la primera vez a los 10 años que yo podía darme el lujo, por decirlo de algún modo, de hacer pis por mi cuenta.
Ahí como que cambió un poco. Decir, Bien. ya no le tenemos que reclamar tanto al... No vinimos de Claro. viaje. Así que nada, los días fueron avanzando. Según el médico íbamos a tener que notar esa mejoría. Obviamente se empezó a notar que mis dedos del pie empezaban a fluir un poco mejor, ¿no? Y bueno, quedaba por delante una gran recuperación que pues hice acá por mucho tiempo, de fisioterapia en agua y demás, que obviamente no se podía hacer allá, ya había que volver. Y bueno, cuando volví acá, que los médicos me siguieron atendiendo, la realidad es que acá en Argentina no me querían operar, esa parte la omití, no la contamos. Cuando el médico que me operó y que me revisó durante toda la vida, cuando mis viejos le contaron acerca de esta posibilidad, fue muy reticente, dijo, no, bueno, yo no creo que eso sirva, no creo que de verdad eso signifique o elevar la calidad de vida. Hay que esperar que le pase algo para operar, digo, y a mí ya me estaba pasando algo. Simplemente que, bueno, había que esperar que pase algo peor. ¿Para qué vamos a tocar algo si más o menos está funcionando? Ese era el lufardo, el pensamiento que tenían acá. Mi viejo, como en esto de conseguir los pasajes, las donaciones y demás, consiguió, de pronto le sobraba un pasaje, lo invitó al médico para ir allá, para presenciar la operación. No quiso ir, porque dijo que no tenía que ir a ver nada, que él no necesitaba hacer el viaje para presenciar la cirugía. Y puntualmente, bueno, cuando volví... Se perdió un viaje a Israel. Lo dejamos ahí. Se perdió viaje a Israel, se perdió estar adentro del quirófano con Facu, se perdió verme hacer pis, se perdió un montón de cosas. Se perdió comer shawarma, qué sé yo. No, pero hablando en serio, después cuando volví acá, que tuve que ir a ver a los médicos de vuelta, al urólogo, sobre todo, eran muy reticentes a creer de que de verdad iba a mejorar. O sea, y me acuerdo estando en el consultorio del urólogo, decirle a mi mamá, ellos hablando, diciendo, bueno, ¿cómo va a seguir su tratamiento ahora que tiende a mejorar? Que no, él tiene que seguir igual. Me dio ganas de hacer pis en ese momento. No sé si un poco para demostrarle que ya me estaba molestando. Digo, no dejaba de tener 10 años. Y fui a hacer pis. Y el médico me acompañó. Porque no podía creer que yo tuviera ganas de hacer pis y que yo fuera a hacer pis. Bueno, cuestión que hice pis ahí delante de él. Chabón, mudo, sorprendido. Y bueno, con el tiempo pude ir dejando la sonda, ¿no? Y si bien todo eso quedó resentido, algunas secuelas hay, el tipo de vejiga que tengo y demás, bueno, ya está. Lo que quedaba ya ni siquiera... Lo que quedaba de aquella vez que te conté cuando nací, la única secuela y demás, dejó de estar. Y también todos los problemas que eran los importantes, ¿no? La motricidad y demás, también. Gracias a Dios, y tengo una vida súper normal. Así que nada, así ha sido, así fue. Difícil para la familia, ¿no? Para los que me rodearon. Y en mi caso, siéndote honesto, como te lo conté, un poco en broma, un poco en serio, con esa cabeza de los 9 años, de no dimensionar mucho, de no racionalizar mucho, ¿no? Y a partir de ahí sí pudiste tener una adolescencia que tal vez en la infancia no te lo hubieses imaginado tener. Ya fue más normal. Tuve una vida normal. ¿A partir de qué edad más o menos dijiste? De los 11 años. A partir de los 11 ya fue algo normal. Normal al 98% porque porque sí, por los pequeños detalles que no vienen al caso, pero sí. Qué importante lo que decías de poder vivirlo con una mentalidad de niño. Capaz si lo tendrías que haber vivido a los 17, 18, 15, hubiese sido diferente. Aunque no deja de ser difícil, ¿no? Siendo chico, pero la importancia de esa mentalidad, como Jesús decía, de ser como niños. Pero el punto ahí es que no elegí tener, o sea, yo sería injusto si te vengo a decir, no, lo viví así, desestructurado, sin ración, no, o sea, tenía 9, 10 años, entonces yo tenía esa mentalidad. No elegí tenerla. No, bueno, pero qué importante es poder tenerla. Lo que sí es importante y lo que sí me sirvió para luego, ¿no? Para la vida, para lo que vino después, y para lo que vendrá seguro,
¿no? Te voy a contar, digo, no viene mucho al caso, pero yo en el escritorio donde trabajo tengo una foto mía de chiquito, de chiquitito. Y un poco que la tengo a propósito, desde hace un tiempo. Porque cuando hay momentos del día, de la vida, en donde las cosas las pensás demasiado y se pone todo muy pesado, muy denso, ¿no? Lo que significa vivir, básicamente. Miro a la criatura esa, me lleva a mi infancia, me lleva a la historia, me lleva a viajar a todo eso y decir, no te olvides de seguir siendo ese nene en algún punto y de seguir enfrentando las cosas. Digo, en el buen sentido, tenemos que madurar, tenemos que crecer, no podemos ser nenes toda la vida, pero sí en algunas cosas no perder esa fe de niño, esa forma de confiar de un niño. El niño confía. O sea, un nene confía. Si vos le decís a una criatura, portate bien porque te voy a regalar algo, lo más factible es que se porte bien porque le vas a regalar algo y va a confiar, ¿no? O cuando te llevaban a vacunar que era chiquito, bueno, te va a doler, pero salimos y compramos algo. Y va a confiar y se la va a bancar para que cuando salga le compre algo. Porque confía prácticamente a ciegas, ¿no? Y esa confianza ciega, sin duda, que fue esencial, ¿no? Fue esencial para mí, para poder vivirlo, para no dimensionar la muerte, para no dimensionar la discapacidad, para no dimensionar... Dios fue muy bueno, digo, creo hoy, porque si lo tuviera que afrontar a esta dimensionaría todo mucho. Hasta pensaría, y bueno, ¿y si me muero? O sea, y hasta que capaz que mi cabeza viaja a eso. Es decir, pero, ¿y la fe? Y digo, de vuelta, suponete que ahora a mí me pasa algo o lo que me hicieron por algún motivo. Porque quiero ser justo en esto. O sea, no es solamente venir y contar la parte linda de la historia. Suponete que ahora por algún motivo a mí se me despierta algo o tengo que enfrentar la misma cirugía o algo parecido. Aún habiéndolo vivido, me costaría volver a esa confianza y esa fe ciega. Que obviamente se puede trabajar, que obviamente se puede tratar de lograr, ¿no? Y que en definitiva creo que, como hablábamos, es lo que Jesús pide, o es lo que Jesús, cuando Jesús hace referencia a los niños, está hablando de eso. Y ese es el objetivo, ¿no? En definitiva, tratar de vivir, tratar de lograrlo. Si nos toca afrontar una situación así, poder verla de esa manera, desde lo más básico hasta lo más complejo, desde una operación con una complejidad, digo, donde la vida puede estar en riesgo, hasta, bueno, cómo llego a fin de mes. A veces nos cuesta un montón, y creo que ese es el gran desafío. Entonces, si yo hoy tuviera que volver a enfrentar una cosa así, no sería tan fácil como fue para mí, no para mi familia, no para mis padres, para mí como fue a los 9 años. Pasa, Facu, que uno también, digo, cuando sos chico tal vez no tuviste tantas desilusiones o casi no tenés, ¿no? Esas cosas de que te duele porque te desilusionaste por algo, sea familiar, sea en la vida, pero cuando uno va creciendo empieza a vivir y a pasar cosas que de alguna manera te empiezan a lastimar, si lo querés decir de una manera el corazón, entonces empezás tal vez ya tenés más racionamiento, ya entendés un poco más cómo es la vida y empezás a dudar, ¿no? Un montón de veces de Dios, de cómo decías, lo va a hacer, no lo va a hacer, pues también hasta el punto de, ¿y si no lo hace? Te empezás a contaminar de lo que nos rodea, del mundo en el que estamos inmersos y que no podemos dejar de estar. Pero sí tenemos, creo, un gran ejemplo, ¿no? Que volvemos a Jesús y a las enseñanzas que nos dejó y a cómo él vivió y cómo él pasó y cómo él nos vamos a decir nos mandó, pero no fue no nos obligó, digo, nos sugirió de cómo podemos transitar el camino de la vida, ¿no? Y sobre todo pasar por este mundo. Pero sí, coincido. Te empezás a condicionar por todo lo que vivís, por el mundo que te rodea.
hay cosas que pasan a depender de vos también, ¿no? Que por ahí antes dependen de tus padres o no dependen directamente de vos. Y lo empecés a racionalizar mucho y a condicionar mucho. Y ahí es donde se hace difícil. Algo que se me venía mientras hablabas, digo, uno cuando es chico y ibas en el auto de tu viejo, estabas por llegar a tu casa o ibas en cuadras que eran más tranquilas y tu viejo te decía, vení, vamos a manejar, te sentaban las dos piernas y dejabas que vos agarres el volante y uno en la mente de niño sentías que estabas manejando el auto, pero en realidad el que lo estaba manejando era tu viejo. Sí, claro. Entonces, esa mentalidad de decir, voy en el mismo auto, o sea, en el mismo auto con Dios de la vida, Sí, pero dejo que Él maneje mi vida, sí, ¿no? seguro. Es el gran objetivo, creo, sí, el gran objetivo que nos podemos poner, decir, bueno, nosotros creemos que llevamos el volante, en algún punto lo llevamos, pero estamos, si dejamos que él maneje por nosotros, seguramente, no digo que sea más fácil, pero sí va a ser más seguro. No, pero Y con lo que me decías antes de esto de cuando también es no. Fue no durante muchos años, si bien mi vida era un lujo al lado de otros, durante varios años era orar o irme a dormir, me acuerdo, todas las noches con mi papá, mi mamá, y orar y decir, Dios, yo quiero que me sanes, quiero que me sanes, quiero que me sanes. Y bueno, durante muchos años fue no. Y podría haber sido no, incluso hasta hoy. Y podría ser peor. Y podría ser no y empeorar en algún momento, digo, en el futuro. También puede pasar. Y cuando lo pensás de esa forma, no solamente que lo valorás más, sin duda, ¿no? O sea, hoy que a mí me ayuda esto a valorar lo simple, lo sencillo, lo fácil, lo decir, bueno, me puedo dar el lujo de salir a correr, me puedo dar el lujo de caminar, me puedo dar el lujo de intentar jugar al fútbol, puedo darme el lujo de tener una vida normal, gracias a Dios. Ahora, ¿qué pasa si Dios no lo hubiera hecho? ¿O qué pasa con los que no lo recibieron? ¿Qué pasa con los que no lo reciben nunca, no? Y todo eso también me ayudó a pensarlo. Porque de verdad, no es que vengo acá y... De hecho, vos me conocés y sabés que me cuesta bastante hablar de esto. Y lo acepté, o sea, quise hacerlo porque creo que justamente pude terminar de cerrar esa otra parte. Yo tengo la gran bendición de venir, de sentarme acá, hablar con vos, contar mi vida, decir sí, Dios hizo un milagro a través de las cosas humanas, porque fue una operación, porque no es que yo me desperté un día y ya estaba sano, no. Fue todo muy racional, si querés, humano, pero fue un milagro al fin. Las cosas, cómo se dieron, cómo surgieron, cómo aparecieron. Ahora, ¿qué pasa si eso no hubiera llegado? ¿O qué pasa si en algún momento no llega? ¿O qué pasa si en alguna otras cosas de la vida puede ser un no? Y yo creo, digo, es un pensamiento muy, muy personal que se puede debatir tranquilamente, que cuando vemos los milagros, ¿no? Y si vamos a ver los milagros de Jesús, y yo voy a hablar puntualmente de lo mío, ¿no? O sea, esto no fue solo para Facu. O yo soy el que me llevó la mejor parte porque mi vida, mi calidad de vida pasó a ser mucho mejor. Pero evidentemente hubieron cosas, hubieron señales para las personas que también me rodeaban. Evidentemente Dios obró en mis padres, obró en mi familia, en la gente que me rodeaba, en la gente que yo sin saber tal vez tenía lo poquito que tenía y donó para que yo pudiera viajar y capaz que a través de eso recibió bendición por haber dado y sembrado lo poco que tenía. Digo, son infinitas las cosas que pudieron haber pasado a raíz de algo que uno se lo termina como apropiando para uno. Digo, que el médico se le voló la cabeza cuando soñó, ¿no? Obviamente que mis viejos siempre le hablaron de Dios y de lo creyente que eran, porque... no era creyente el médico. A su forma, vive en Israel, es judío, es decir, a su manera. No era tampoco muy practicante y demás. Acá lo importante es que fue un buen médico que le hizo caso al sueño. Claro, tal cual. Pero entendés a lo que voy, ¿no? A esto de decir,
Yo creo que los milagros muchas veces son señales, ¿no? Son cosas, creo que lo dice Jesús. O sea, Jesús multiplica la comida 2 veces, ¿no? Hay 2 episodios en la Biblia de multiplicación de comida. Y después del segundo, ¿no? Cuando lo siguen de vuelta, él, estoy hablando muy en criollo, muy básico, pero para que se entienda, interpreta o se da cuenta de que la gente lo va a buscar porque quiere comer, o porque le daba la comida fácil, por decirlo de algún modo. Y él no vuelve a hacer el milagro. ¿Y qué dice? Ustedes me siguen, básicamente, para que yo les dé algo, pero no están interpretando las señales. No están entendiendo el sentido de lo que yo estoy haciendo. No entendieron cuando yo multipliqué la primera vez, la segunda vez, por qué lo hice. Digo, y podemos hablar en otro momento, otro día, incluso podés invitar a alguien que haya estudiado teología y que lo explique bastante mejor que yo, pero digo, esas señales eran lo importante, no la cantidad de panes, la cantidad de peces. Cómo repercutió ese milagro en los que comieron, en los que fueron a buscarlo sinceramente, en los que lo escucharon, en los discípulos. Digo, son otra vez también, ¿no? Una cantidad infinita de posibilidades a través de algo que Jesús hace. Y cuando no lo hizo, ¿Jesús lo podría haber hecho? Sí, claro. ¿Y por qué no lo hizo? Y porque evidentemente no era el momento. O evidentemente, si lo hubiera hecho, hubiera causado un efecto negativo en las personas, ¿no? Y es duro. No voy a decir que no. Es duro. El no es duro. El no es duro. Y en la salud mucho más. Yo, en mi caso, digo, gracias a Dios en lo que es salud no lo viví. En ese aspecto no he vivido uno. Tal vez en otro sí. Y el no es duro. Entonces, cuando llega el no, o cuando es no, te tenés que agarrar de lo que sí fue sí, ¿no? Y yo creo que, digo, en mi caso, por ahí es una historia como muy milagrosa o con algo muy, muy importante. Pero me parece que todos tenemos en algún aspecto de la vida un sí de Dios. Que uno se pueda levantar, que uno pueda caminar, que uno pueda tener una vida más o menos normal, es un sí de Dios porque hay gente que no la está teniendo, ¿no? Entonces, me parece que es importante considerar que los sí tienen muchas señales por atrás y que hay que valorarlas, hay que entenderlas, hay que discernirlas para cuando llegan también los no. Porque eso también es algo que nos hace bien. Que también hay que valorarlos, ¿no? Sí, Ahora, claro. es más difícil todavía, pero hay que hacerlo. Sí, porque ahí es donde empezamos a perder esa mentalidad de nene. Porque si al nene que vos le dijiste que después de vacunarse le ibas a comprar el regalo, si no le compras el regalo, papá o mamá es malo. ¿Entendés? Entonces, con ese nivel de esta estructura de pensamiento, bueno, pero entonces Dios es... Y Dios nada, Dios no es malo porque te diga que no. Evidentemente, cuando Dios dice que no, te está cuidando. ¿Y cómo le explicas eso a una persona que tu situación, Facu, no recibió? Que también el no, también debe estar causando algo en esa persona, en los que rodean a esa persona. Y que posiblemente, por ahora no, la vida aún no terminó. Y tampoco sabemos qué está causando el no, y que capaz que el no está causando mucho más que si hubiera sido un sí. Digo, hay un montón de casos también en la Biblia en donde por recibir de más o por, después terminaron mal, ¿no? O por recibir fuera de tiempo o por apurarse, ¿no? Pero bueno, me parece que es importante tener eso en cuenta. Y creo también depende qué evangelio es uno el que vive. Digo, la vez pasada lo hablábamos con Franco, otra persona que querés también. Queremos mucho, le mandamos un beso, un abrazo y... Hasta ahí. ¿Hasta ahí nomás decís? No, pero lo queremos, Franco. Se lo quiere. Pero hablamos con Franco, depende también cómo uno vive el evangelio. Porque volvemos un poco a los milagros de Jesús. Digo, Jesús sanó a los leprosos, pero de los 10 volvió uno Claro, solo. Bueno, ahí tenés un poco lo que te está explicando por qué a veces es no, ¿no?
Lázaro lo resucitó, pero sí iba a volver a morir. Los leprosos iban a volver a enfermar. Digo, cuando nosotros ponemos la vista o el pensamiento en los milagros, nos estamos desenfocando de lo que es realmente el Evangelio. Sí, Digo, porque esos son añadiduras. sí, Ac- sin duda. Acá lo importante y creo que el centro del Evangelio es decir, loco, me estoy salvando de irme al infierno y voy a pasar una eternidad con Jesús. Por eso, bueno, por eso te digo, o sea, creo que todos tenemos sí de Dios muy a mano para ver. Es que después de ese sí, o sea, decís, y el resto, ¿no? Por más de que duela, a ver, uno hoy lo dice capaz en todo acá, pero después en el momento difícil, cuando Dios te cierra la puerta, Siempre. cuando Dios te Pero dice eso que no. te va formando también, ¿no? Las puertas cerradas, los no, las temporadas difíciles, las tormentas de la vida te van puliendo, ¿no? Y las superás o las vivís o las transitás, acordándote de cuando fue sí y de lo sí que soy también, ¿no? Me pregunto, para hacer un poco una comparación, Messi, ¿no? Creo que cuando pudo levantar la copa, habrá recordado esa final de 2014, ese no. Es un gran ejemplo de persistir, ¿no? Entender cuando, digo, disfrutar de... el sí cuando ya pasaste por el no. Sí, claro. Sí, claro, sí, sí, sí. También lo disfrutás el doble. Lo disfrutás el doble porque si antes tuviste un no y después tenés un sí, lo disfrutás con... Pero podría haber pasado a la inversa también, ¿no? Podría haber ganado aquella final y después perder otra. Digo, y no por eso estaba mal. Iba a tener igual el recuerdo de eso y de haberlo vivido. O podría haber perdido las dos. También. Pero tuvo el sí de poder haber jugado una final. Y O tu- dos finales. Y tuvo el sí de toda la carrera, ¿no? Pero Ni hablar. Por eso te digo, o sea, yo sé que es fácil venir acá para los que a veces la están pasando mal en muchos aspectos y decirlo, pero seamos honestos. Siempre se cuentan las partes lindas de la historia. Yo no te estoy viniendo hoy a contar las partes malas de algunas historias de mi vida. ¿Por qué? Porque a veces tendemos a eso guardarlo, a eso ocultarlo. podemos contarla en algún próximo capítulo, si te parece. Podríamos, sí, así se quedan ahí prendidos del otro lado escuchando. ¿Por qué no? Y hoy contaste todas las buenas, vamos con todas las malas en el próximo. Ni hablar. Y ahí sí tenemos hasta las 2 de la mañana. Olvídate. Olvídate. Facu, pero ya para ir cerrando, quiero quedarme con esto, ¿no? De poder afrontar las situaciones adversas o complicadas, un poco con esa mentalidad de niño en la fe puesta en Dios. Sí, es un ejercicio de, ya te iba a decir el día a día, pero es segundo a segundo. Cada día elegir, decir, bueno, hay cosas que yo no voy a controlar y que no controlo en realidad. Y que sí, tengo que hacer mi parte, claro, hay que ser responsable, hay que... todo lo que esté al alcance de uno, tiene que hacerlo. Pero aún así, no lo controlas. Aún así la tormenta va a llegar en algún momento. La vas a tener que pasar, la vas a tener que vivir, porque esa tormenta está posiblemente preparada también por Dios. Ese episodio, ese desierto, digo, pongámosle el nombre que queramos, ese no. Te va a pulir y posiblemente saque tu mejor versión. Incluso mucho más que cuando pasaste algo, un sí o algo bueno, ¿no? Una buena temporada. Y como decís vos, volviendo al ejemplo de Messi, la copa la vas a disfrutar seguramente el doble, ¿no? Siempre y cuando tu corazón no se endurezca, tu corazón no se vuelva, no reproche, ¿no? No demande esa estructura a veces de decir, bueno, pero soy buena persona, bueno, pero si Dios es bueno y yo creo en Dios, entonces me va a ir bien. Esas enseñanzas a veces un poco erradas. No, ¿por qué te tiene que ir bien? ¿Porque crees en Dios? Ya Dios hizo, como dijiste vos, ya hizo un montón por vos, ya murió por vos, ya hizo un sacrificio enorme para salvarte de lo que sos.
Todo lo demás es añadidura. Si pasa, genial, y si no pasa, bien igual. Y en realidad te empezás a dar cuenta que es una cuestión también un poco de perspectiva de cómo vos decidís afrontarlo. Obviamente que las buenas son más fáciles de transitar, pero a veces cuando llegan las buenas no estás preparado para afrontarlo y no lo disfrutás tampoco. Entonces, es una cuestión de esa perspectiva de decir, voy a confiar, voy a entregarme segundo a segundo, aunque no entienda mucho a veces. Aunque justamente sea como un nene de 9 años diciendo, bueno, pero voy a buscar el regalo. Sí, estamos yendo a buscar el regalo, en definitiva, que es encontrarnos con él algún día. Bueno, Facu, nos llegamos un mensaje para reflexionar hoy. Bueno. Poder disfrutar de la vida, tanto los sí como los no, y Ujú. poder tener esa fe ciega de niño en Dios para Así afrontar es. cada situación. Siempre. Muchas gracias por haber venido, Facu. Gracias a vos, querido. Pero no es un hasta luego, es hasta la próxima. Cuando quieras. Esto fue entonces un capítulo más de Una raza contra el viento junto a Facundo Blanco.